tengo acá todavía al doctor el día que me dijiste, que nos dijiste que teníamos que hacer una fecundación in vitro. 12 meses de relaciones sexuales no protegidas y no hay embarazo, hay que acudir al médico. Semáforo amarillo. Esta estructura social también que hay de que, bueno, vos te casás, tenés hijos, porque te casás para tener hijos, y que tu familia no está completa si vos no tenés hijos. Yo soy Ana Paulo, fui paciente de la clínica Neolife, hice mi tratamiento con el doctor Manabela hace algunos años, y gracias a ese tratamiento hoy le tengo a Josefina y a Guillermina conmigo. Soy el doctor Gustavo Manabela, soy especialista en medicina reproductiva y máster en reproducción humana asistida. En este episodio de Salud sin Tabúes hablaremos de fertilidad. Y bueno, Ana, ¿por qué te parece que es súper importante este episodio, este espacio que tenemos para dialogar un poco de este tema tan importante? Sí, Doc, yo creo que siempre es importante hablar de este tema, porque cuando uno vive este camino de tratamientos de fertilidad, es un camino muy duro, es muy doloroso, a veces es un camino muy largo, la mayoría de las veces es un camino muy largo, y es difícil hablar porque la sociedad todavía no está preparada, quizás, creo yo. No están preparados para acompañar en ese dolor. No están preparados para empatizar con el dolor. Entonces yo creo que a medida que podamos hablar, la gente va a conocer lo que uno transita, porque la infertilidad es una dificultad que uno no la elige, ¿verdad? Como uno no elige las enfermedades, no es algo que te pasa porque vos querés. Y hay muchos prejuicios y como siempre tenemos la costumbre de que es tan fácil solucionar la vida del de enfrente, ¿verdad? Tal cual. A mí me pasó Tal cual. cuando estaba haciendo el tratamiento, no, si yo fuera vos me sería re fácil decidirme y Tal cual. ir a adoptar un bebé. Y sabes que no es tan fácil cuando vos querés sentir a tu bebé adentro tuyo y cuando es tu propio cuerpo el que te lo impide, tu cuerpo o el de tu marido, Claro. ¿verdad? Y porque el chip de la maternidad la tienen ustedes en general, ¿no es cierto? Claro, pero también a veces la infertilidad es del varón, a veces es de la mujer y a veces es compartida. Tal cual. Bueno, yo lo que quería nomás es acotar nomás por lo que dijiste, ¿no es cierto? Que es lo mismo que uno no elige la enfermedad. Y realmente la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya le considera la infertilidad como una enfermedad. Entonces esto hizo o dio pie a que las sociedades en general de Latinoamérica, de Europa, empiecen a pensar en una ley de fertilidad para la cobertura y subsidiar los tratamientos. ¿Cómo fue tu diagnóstico? ¿Cómo empezó todo? ¿Qué sentiste para poder consultar? Por lo que dijiste antes, creo que hay tabúes, la sociedad no está preparada, pero ¿qué sentiste? ¿Por qué te fuiste a la clínica? ¿Por qué buscaste esa ayuda? Porque también yo creo que va todo relacionado, ¿verdad? Y el tabú también está en que las mujeres somos más valiosas o se nos da nuestro valor a partir de que podemos ser madres o no. Todavía existe eso, ¿verdad? Parece, cuando yo lo digo, siento que estoy hablando de algo de la época de las cavernas, ¿verdad? Bueno. Pero parece que recién sos mujer o tenés cierto valor cuando sos madre, ¿no? Entiendo. Y hasta mi camino antes de llegar a la clínica,
yo estuve intentando ser madre 3 años antes Eso de quería llegar a saber, la porque, clínica. exacto. Y me decían, ah, no, no te preocupes, no te preocupes, esto así nomás lo es. Y me trataban mal, doctor, lastimosamente. eh, Hubo doctores que me trataban mal de diferentes especialidades y uno está súper sensible, está frustrado, te vienen un millón de ideas a la cabeza, ¿verdad? Más cuando se toma como algo tan natural, o sea, tan normal. Ah, sí, yo me quiero quedar embarazada y más o menos en 6 meses te tenés que quedar embarazada. Y cuando te das cuenta de que no es así, pucha, empezás a pensar, híjole, estoy fallada, ¿qué me pasa? No sirvo. Y también entra mucho el tema de la religión. ¿Qué habré hecho? ¿Será que Dios me está castigando? Muchas cosas le vienen a una a Y la ya que cabeza. dijiste el tema de que hacía 3 años que no lograban concebir, podemos introducir un concepto que es el concepto de la fertilidad. ¿Cuál es la definición de la fertilidad? Es cuando la pareja busca el embarazo durante 12 meses y no lo logra. Eso es sin cuidado, obviamente. Claro. A eso se considera la definición de la infertilidad. Entonces, 12 meses de relaciones sexuales no protegidas y no hay embarazo, hay que acudir al médico. Semáforo amarillo. Entonces ahí es donde viene lo que nosotros podemos ofrecer como especialistas. Claro, porque hasta ahí a mí me decían, imagínate, doctor, 3 años. Yo después aprendí que al año ya, ¿verdad? Tal cual. Por eso nuevamente me parece importante hablar, porque hay mucho que una mujer tiene que aprender. ¿Qué es lo que ofrece la especialidad, la medicina reproductiva para una mujer como vos que viene y quiere saber qué es lo que le pasa? Normalmente viene porque no se embarazó en ese tiempo o porque se escuchó por ahí que la edad era un factor sumamente importante o porque empezaron con menstruaciones irregulares y entonces eso como que o dolores y eso va orientando a cierto tipo de patologías para poder investigarlas. Normalmente existe un plan estructurado para el estudio de la pareja infértil y dos estudios especiales son los que marcan el inicio de ese estudio, que son estudiar lo que se llama la reserva del ovario de la mujer, que es el potencial reproductivo que tiene la mujer en un momento determinado de la vida que se acaba. La mujer viene predeterminada desde antes de nacer, ¿no es cierto? Y a los 35 a 37 años eso empieza a declinar para hacerse prácticamente bajo e imposible a veces ya a partir de los 42 a 44 años. Y otra cosa importante, eso se mide con una hormona que se llama hormona antimuleriana, que es un marcador, uno de los marcadores más fidedignos de la reserva del ovario de la mujer. Y por otro lado, y ese 50% que traes al lado, que es el hombre, y el hombre se debería hacer lo que llamamos un seminograma o un estudio completo y acabado del semen para tener una idea de si está realmente en condiciones de poder procrear. Y ahí yo introduzco un tema que es el mito de que la mujer nomás es la responsable. No sé, ¿qué te Claro, parece a vos? porque hasta el momento que yo llegué a la clínica, doc, a la única que examinaban era a mí. Tal cual. Después, cuando llegamos a la clínica y empezamos con todo esto, a los dos nos estudiaron. Y en nuestro caso, los dos teníamos dificultades, ¿verdad? Tal cual. Quizás uno tenía más complicación que el otro, pero una complicación más otra es una gran complicación, ¿verdad? Realmente. Entonces había una parte de la información que nosotros no la teníamos. Tal cual. Y viendo un poquito eso también, o sea, realmente el estudio siempre es de a dos.
¿sí? Y las causas de la infertilidad pues no son tanto como eran antes, ¿no es cierto? Que la mujer era la culpable de la Claro. infertilidad, porque siempre digamos, se confundió, el hombre confundía desde tiempo histórico. El Paraguay vivió un patriarcado muy importante, la mujer rezagada, hasta que con el correr del tiempo ganó espacios a nivel profesional, a nivel laboral, a nivel educativo. Entonces se posicionó igual que el hombre, ¿sí? Entonces, sí, digamos, ¿no En es cierto? algunas Depende de cosas. cada sociedad, pero las cosas que nosotros observamos en estos años de vida nuestros es realmente que el hombre es más, digamos, está más decidido a la consulta que antes, ¿no es cierto? Porque el hombre antes no se iba a la consulta, Claro. solamente la mujer nomás tenía que consultar. Entonces, ese es el principal problema. Entonces, la mujer quedaba estigmatizada como que era ella la responsable. Y realmente se sabe que la torta estadística habla de 35% el varón, 35% la mujer, un 20% mixto, que es lo que Nuestro les caso. pasó a ustedes, y un 10% en los cuales el diagnóstico no se puede realizar, definitivamente no se puede definir dónde está el problema y se denomina infertilidad de origen desconocido. O sea que hay un sinnúmero de situaciones en las cuales no sabemos qué pasa ahí, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con...? Nuestro proceso. Sí, Nuestro proceso fue que, bueno, nos hicimos todos los estudios y tengo acá todavía el doctor el día que me dijiste, que nos dijiste que teníamos que hacer una fecundación in vitro. Y ahí se nos vino el mundo abajo, la verdad. Porque uy, se te vienen un montón de cosas a la cabeza por esto de esta estructura social también que hay de que, bueno, vos te casás, tenés hijos, porque te casás para tener hijos, y que tu familia no está completa si vos no tenés hijos. Entonces, cuando te viene un diagnóstico así, se te mueve todo el piso y vos decís, ¿será que realmente voy a poder? tal cual. Y otra cosa, el entorno social, ¿no es cierto?, que tenés alrededor durante ese viaje de prueba, que todavía no sabes qué pasa antes de ir a la consulta, donde todo el mundo parece la ley de Murphy, que todos te preguntan, ¿y ustedes para Y cuándo? después, ¿qué estás Y se te esperando? embarazan todos alrededor, los Sí. amigos, los vecinos, los parientes, y vos empiezan a quedar rezagados y empiezan cierto tipo de situaciones, creo yo, que se dan inclusive en pareja, el estatus emocional de los dos, entonces eso que puede desembocar en muchas cosas, ¿no? Todo, doctor, todo te cambia. Cuando vos iniciás un tratamiento, la vida se pone en pausa. Yo, a mí me gusta mucho estudiar, no podía esto porque los tiempos, porque mirá si después ese día tengo que ir al consultorio, porque una vez que empezás un tratamiento, son semanas y semanas de ir todos los días al consultorio, ¿verdad? A sacarte sangre, a inyectarte algo, a hacerte algún estudio. Tal cual. Entonces, es muy difícil compaginar eso. También la parte social, porque uno empieza yo prefiero no salir, Claro. ¿verdad? A nosotros nos pasó mucho eso, de no, ¿para qué me voy a ir? Si lo primero que te dicen es, ¿y cuándo vas a tener un bebé? ¿Qué estás esperando? Que sea todo perfecto, nunca va a ser todo perfecto. Y cuando apenas empezás a decir, no, y estamos viendo, y estamos tratando, o tratás de animarte a contar algo, no te preocupes, viajen y vas a volver embarazada. Tal cual. Y ahí introdujiste algo, yo sé que, bueno, vos sos psicopedagoga, ¿no? Y es importante un apoyo psicológico ahí, porque nosotros lo tenemos bien asumido, de que eso no es un lujo, no es algo que
que no todos lo hacen, el apoyo psicológico es desde siempre fundamental, desde el inicio hasta el final del tratamiento. Por eso en las clínicas de fertilidad hay un departamento de psicología que apoya a la pareja o a la mujer o al hombre en las situaciones emergentes, sobre todo en los momentos difíciles, ¿no es cierto?, para saber asumir. Porque nosotros pensamos, somos necios, a veces no queremos asumir de que necesitamos una ayuda. A vos te debe pasar eso en consultas. Y realmente lo necesitamos porque este camino, que a veces es muy, muy rugoso, muy lleno de obstáculos, es una carrera de resistencia durante mucho tiempo, entonces eso desgasta. Y yo creo que ese desgaste es lo que hay que acompañar para que no se rompa nada, porque realmente ese es el objetivo del apoyo psicológico en estos tratamientos reproductivos. Sí, Doc, desgasta mucho en todo sentido, como vos decís, es una carrera de resistencia, no es velocidad. El día que empezaste a apurarte, enseguida te chocas con algo que te das cuenta de no, tengo que frenar, y para poder frenar y para poder continuar con tu vida, relativamente continuar con tu vida, porque tu vida tiene que seguir, ¿verdad? Uno tiene que seguir trabajando, tiene que seguir. Si bien hay ciertos aspectos en los que uno está en pausa, Sí. A la vez, a la par, uno tiene que seguir con su vida. Claro. Entonces sí, el apoyo psicológico es fundamental. Sí, importante. Sí. Para ambas partes. Sí. Y para también, como pareja, poder seguir funcionando. Tal cual. ¿Verdad? Porque ahí pasan muchas cosas a nivel emocional. Claro. Y a nivel físico. En mi caso fue sobre todo a nivel físico mío, ¿verdad? Porque te ponen hormonas, te sacan hormonas, y todo eso Te inyectan todos los días. te ¿no es cierto? inyectan Tenés todos que irte a los hacerte una días, ecografía. te hacen ecografías, te inyectan, te ponen, te sacan, Tal ¿verdad, cual, Doc? tal cual, así mismo. Entonces hay que sostener eso. En neuropsicología le decimos el sostenimiento del esfuerzo. Este es un claro ejemplo del sostenimiento del esfuerzo, y ese esfuerzo hay que sostenerlo de la mejor manera. Claro. Entonces uno tiene que tener una red de contención a nivel emocional. Uno tiene que buscar actividades o cosas o situaciones que te ayuden a pasar esos momentos, porque hay momentos muy difíciles. Sí. De mucho dolor, de mucha frustración que hay que saber atravesar. Hay que darse el permiso de llorar, de sentir, de estar triste, para poder después sacudirnos como los perritos y volver Claro. a empezar. Por eso te decía que para mí es re importante el apoyo psicológico, porque vos necesitas, es parte del equipo de contención. Totalmente. O sea, aparte de la medicina actual, ¿no es cierto?, ¿cómo se dice?, la filosofía de la atención al paciente centralizada en el paciente, ¿no es cierto? O sea, tenemos que aprender a saber la historia del paciente, sus necesidades, sus emociones, sus decisiones, acompañar en las decisiones. O sea, una forma de contener para que ese camino no sea tan rugoso y tan difícil. Claro, porque aparte, cuando uno se enfrenta a estas situaciones, uno también se enfrenta con su historia. Cuando uno decide que quiere ser mamá, ¿verdad? Sí. Vos también empezás a ver tu historia, y que Claro. creo que a la mayoría nos pasa, ¿verdad? Tal cual, porque tu historia es única. Y la medicina reproductiva actual se enfoca directamente en la personalización del tratamiento, no enfocado en la enfermedad, Claro. sino enfocado en vos, En quién lo que sos. vos necesitas. Claro. Quién sos y lo que necesitas. Y también, Doc, no hay salud sin salud mental.
Tal cual. Y este tratamiento, este tipo de tratamientos no se puede sostener Ya. si no tenés cierto equilibrio y cierto acompañamiento en esa salud mental, Tal cual. porque es muy difícil. Por suerte en Paraguay tenemos los tratamientos y tenemos acceso actualmente a muchos tratamientos que se fueron incorporando en la medicina reproductiva, ¿no es cierto? Porque no es solamente el tratamiento de la inseminación, ¿no es cierto?, artificial, ni la fecundación in vitro, ¿no es cierto?, que son los dos tratamientos, digamos, que estrella de la medicina Sí. reproductiva, sino que la incorporación de nuevas tecnologías, como por ejemplo es la inteligencia artificial, para saber si quieres preservar tus óvulos, saber si esos óvulos qué pronóstico tienen de convertirse en un embrión y qué pronóstico tienen de tener un nacido vivo, así como también el diagnóstico genético preimplantatorio, que se le hace una biopsia al embrión. Cuando llega al día número 5 de vida en el laboratorio, se extraen unas células y se investiga el cariotipo, es decir, el juego cromosómico de ese embrión, para saber qué embrión es transferible y cuál no. O sea, tenemos demasiada tecnología actualmente como para ofrecer a las parejas o a las mujeres solas, ofrecerles un tratamiento reproductivo que se ajuste a su medida. Sí, Doc, Esa es la me tendencia. estoy acordando ahora que contás eso, ese estudio que me hicieron a mí, que sabías en qué día me tenías que hacer la transferencia, ¿te Sí. acordás? Ese es un estudio, por ejemplo, que se llama test de receptividad endometrial. O sea, se simula como si se fuera a hacer ya la introducción del embrión dentro del útero, y entonces se define por una cuestión genética, se define en qué momento se tiene que producir la transferencia, ¿no es cierto? Y todo eso lo tenemos, y ahora está mucho más abultado el paquete diagnóstico porque hay muchas más cosas, hay nuevos descubrimientos donde vos podés saber muchas más cosas respecto a tu físico y a tu estado. Claro, O que sea, no es solamente como al principio me pasó a mí, que hay un óvulo y que porque hay un óvulo está todo bien, tal cual, ¿verdad? Porque todo ese camino que uno transita en los tratamientos es algo que eh, no te digo tener toda esa información, pero en general la gente no tiene ni el 20% de toda la información tal cual. necesaria, ¿verdad? Y eso es importantísimo porque sin la información vos no podés tomar ni una decisión, porque Totalmente. realmente por eso para nosotros es demasiado importante el diagnóstico. O sea, sin un diagnóstico no podemos ofrecerle a nadie un buen tratamiento. Pero ese diagnóstico tiene que ir aditivado con tecnología y con ciencia, ¿no es cierto? Como para que realmente el resultado final sea bien efectivo, ¿no es cierto? Y ahí, Doc, eh, yo antes de llegar a la clínica, a mí ya me habían hablado de la clínica, ¿verdad? Y ahí nomás ya te genera tantas emociones, tantos pensamientos, porque uno cree que no, que cómo vos vas a necesitar ir ahí, que eso que eso no es para cualquiera, ¿verdad? Eh, como que te tiene que pasar algo muy grave para que vos seas infértil, digamos, ¿verdad? Tal cual, Y no es así. sí. Porque puede haber algo muy, muy sencillo también, ¿no es cierto?, que esté ocasionando También, esa falta de embarazo. claro, pero que tenés que tener una buena investigación, digamos, de la situación Tal cual. para saber qué es. Y lo más así, el impacto cuando te hiciste todo el tratamiento, pasaste todo eso, eh, es negativo. Cuando viene el negativo, yo creo que ese juega hacia hacia vos, hacia el paciente y hacia el médico, ¿no es cierto? Porque el negativo no es solamente para el paciente, es para el médico también, ¿no es cierto? Así, ¿cómo impacta eso
así ya que tuviste la experiencia, ¿cómo impacta en tu ser, en tu vida, en tu emoción, en tu... Doc, yo ya sabía el negativo cuando vos entrabas al consultorio con tu cara, porque no sabías cómo decirme. Claro, Em, Así impacta, sí, que después de 10 años uno se sigue emocionando, porque es un dolor muy grande. claro, Es una frustración, pero es una frustración que tiene otra magnitud, tal cual, sí, diferente a cualquier otra frustración. tal cual. Es un dolor muy profundo. Antes del negativo, luego existen los 15 días Los 15 esos días de espera, de espera, que son terribles, sí. ¿verdad? Que son una tortura. Ahora ya de a poco es más light, me parece, Yo ¿verdad? a veces soy tan ansioso que si no me está llegando el resultado de mi paciente, le llamo por teléfono, le mando un mensaje, todavía no tenés tu beta, le digo, ¿no es cierto? Porque realmente nosotros también vivimos esa experiencia de la espera. Yo sé, Doc. Y cuando viene el negativo aunque ya con todos los años que tengo encima, realmente me sigue emocionando, ¿no es cierto? Tanto en negativo, cuando es un negativo, en positivo, cuando logramos el resultado. Y ahí va la información que necesitamos dar a todas las pacientes, ¿no es cierto? Y a las parejas, de que la medicina reproductiva tiene limitaciones, no es 100% y falla, ¿no es cierto? Y la verdad que la gran mayoría de las veces, en ciertos casos, falla. ¿Por qué? Porque la pareja tiene un problema de infertilidad. Sí, No, no Doc. es una pareja, digamos, fértil. Entonces hay que modificar esas condiciones en negativo para volverlas positivas y que eso termine en un Y eso resultado. me parece re importante también, Doc, porque cuando uno cree que está la ciencia de por medio y que hay ciertos puntos que ustedes manejan, ¿verdad? Vos decís, ah, bueno, le sacan, lo unen y Ya después está, te me lo ponen adentro ponen. y vos te Ah, qué embarazás seguro. genial, ¿verdad? Porque muchas pacientes nos dicen Claro. después de la transferencia del embrión, dice, ay doctor, ya estoy embarazada. Y claro, esa sensación te produce porque Claro, eso es lo que tenés uno un piensa. embrión adentro. Después, no. Claro. O sea, Que vos no. sabés que está con vida y después cuando no se prendió, Después, ¿en qué no. fallé? Bueno, Doc, sí, no, no es así que te hacen la transferencia y vos te quedas embarazada. Hay una espera y a eso siempre estamos apuntando ahora, ¿verdad? De que las personas que ya pasamos por este camino podamos acompañar a esas mamás que están transitando ahora el camino, que es un camino difícil, pero, pero que creemos que acompañados es un poquito más fácil, ¿verdad? Tal cual. Y que yo siempre hablo de que esas mamás tienen que escuchar su corazón, de que el camino empieza el día que uno decide que quiere ser mamá. El día que vos tomás esa decisión, vas pasando por diferentes momentos y vas decidiendo si querés seguir ese camino. También es válido, como yo te dije una vez, Doc, yo este mes necesito vacaciones porque no puedo más, ¿verdad? Y después de ese mes de vacaciones, como que Qué vino volví, ahí. como que volví con más, retomé fuerzas y, y ahí fue que hicimos nuestra transferencia y vos, te voy a hacer recordar la situación, Sí, fue hace mucho, ¿eh? fue hace 6 años, 7. 7. Eh, Nosotros estábamos de reposo y vos estabas en Buenos Aires cuando nosotros nos teníamos que hacer el test. Y entonces yo te mandé un WhatsApp y claro que por supuesto que
test en casa nos hicimos 3 porque no Claro. salían las 2 rayitas y nosotros no podíamos creer que salíamos las 2 rayitas. Y entonces yo te mandé la foto y después te llamé y te dije, doctor, mira la foto que te mandé. Y vos me dijiste, ¡epa, epa, epa! Nunca el doctor me había respondido así. ¿Qué sentiste, doctor? Aparte vos estabas en otra cosa. Sí, no, o sea, hay mucha carga porque vos vivís el momento desde el inicio hasta ese momento tan anhelado y tan esperado, ¿no es cierto? Yo, no sé, sobre todo en casos así bien emblemáticos, porque hay muchas parejas que con un in vitro ya se embarazan, Claro. con una inseminación se embarazan, pero hay otras que tienen que transitar ese camino tan largo y con mucha resistencia y resiliencia. Entonces, realmente es inmensa la alegría, es inmensa la emoción, porque realmente nos emociona con el positivo. Por poco nos saltamos, ¿no es cierto? Hace poco me pasó eso también con una paciente que recibo en medio del Chaco, recibo el informe y grité y había 6 personas en la camioneta. Y yo digo, Dios mío, ¿pero qué pasó? Bueno, mi señora ya sabía qué había pasado. Anita, ¿y qué es lo que le podríamos decir a la sociedad para que acudan cuando tienen algún problema con la reproducción? ¿Qué te parece a vos? ¿Qué mensaje podemos darle? Yo creo que lo peor que nos puede pasar siempre es no tener información, ¿verdad? Entonces que tendríamos que aprender a estar un poquitito más abiertos, que si bien el tener hijos y el embarazo es algo natural, a veces hay dificultades y no estás fallado por tener una dificultad. No vales menos como persona. Tal cual. Tu valor como persona sigue siendo fundamental, pero creo que lo mejor que nos puede pasar es conocer lo que nos pasa, saber llegar a un lugar donde te reciben con un abrazo, Sí, donde está la ciencia presente, pero también está la empatía. sí, Y lo ideal sería que la sociedad pudiera acompañarnos, sí. así como se habla tanto de ahora de ciertos trastornos de la neurodivergencia y de que estamos todos aprendiendo como sociedad, de Sobre que, todo con esas preguntas que te hacen, que hay que saber qué pregunta hacer para no herir claro, susceptibilidades, ¿no a es eso cierto? voy, ¿verdad? De que también, así como existen neurodivergencias o otras dificultades de las cuales se habla socialmente para superar ese tabú, la otra persona quizás no está teniendo un bebé porque no puede, no porque no Claro, quiere. tal cual. Quizás esa persona está en un proceso que para ella es muy difícil y vos vas y le decís, che, ¿y vos cuándo vas a tener un hijo? Como si fuera algo tan fácil, ¿verdad? El tener un poquito de empatía, de ponernos en el lugar del otro y de pensar, quizás le está pasando algo. No ser sobre optimista tampoco, ¿no es cierto? Claro, Hablar con la realidad también, ni, ¿no es ni, cierto? Que es ni lo que corre. solucionar desde afuera pues es muy fácil solucionar la vida del otro. Tal cual, Y siempre tenemos recetas para la vida del otro, tal cual, ¿verdad? A veces menos palabras, un abrazo claro, y el silencio, ¿verdad? tal cual. O una sonrisa de empatía, de saber que el otro está, pero sin ser invasivo. Y saber entonces de que en el camino no estás solo ni vas a estar solo. Digo solo en referencia a todos los tipos de relacionamiento y a las personas que sufren de infertilidad, porque alguien te puede acompañar la sociedad, la familia, los amigos, etc. Y el equipo
médico y en general todos los auxiliares para que este camino no lo vayas a transitar solo, porque nosotros le vamos a acompañar. Sí, eso es fundamental, doctor. Y no, las personas que transitan este camino no están solas, están ustedes, está todo un equipo médico, un equipo de psicología y también estamos personas Claro. que transitamos este camino y que queremos que esas mujeres o esas parejas que están transitando ahora este camino no se sientan solas. Entonces,